¿Cómo afecta esta incertidumbre? ¿Cómo afectan estos temores a una recesión a los directivos o a los inversores, por ejemplo, que no saben muy bien qué hacer, qué movimientos desarrollar en los próximos meses en los mercados? Pues es una de las cuestiones que vamos a abordar en los próximos minutos. Lo hacemos con José Miguel Sánchez, psicólogo del trabajo, coach de directivos. José Miguel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, José Miguel, recesión sí o no, más allá de lo que nos diga la teoría económica y más allá de lo que apunten las voces expertas, la realidad es que es un temor. Aunque no la tengamos todavía sobre la mesa, el miedo está ahí. ¿Cómo podemos encarar este miedo? Pues mira, has hablado de dos palabras clave, temor y miedo. Hablabas antes de directivos, de inversores. A mí me gustaría hablar todavía más en general, cualquier ser humano, cualquier persona que nos estamos enfrentando a todas estas noticias y a todas estas posibilidades y datos que nos hablan que esa posibilidad existe. Lo primero que tenemos que saber es que nosotros los seres humanos necesitamos sentirnos seguros, sentirnos en cierto modo en control de nuestra vida, incluso de nuestro bienestar. Y para ello tenemos que ser capaces de establecer ese estado mental que nos va a permitir conseguir ese sentirnos en control. ¿Qué pasa? Que cuando las noticias son inciertas, esto hace tambalear este estado mental del que te estoy hablando. ¿Y qué aparece? Aparecen los ISIS. ¿Qué pasaría si la recesión estuviera aquí? ¿Qué pasaría en el peor escenario en el que nos podemos encontrar, que todo esto vaya a peor de como ya puede estar, por la guerra, por la inflación, etcétera, etcétera? Entonces nuestra mente empieza a dudar, empieza a desequilibrarse por decirlo de alguna manera. Y es verdad que todos los seres humanos vivimos la incertidumbre de diferente modo. Hay personas que les gusta más el riesgo y vivir en el no conocer, en un estado de no conocimiento de qué va a venir, y hay otras personas que simplemente su día a día ya les genera muchísimo estrés. Pero da lo mismo a qué colectivo pertenezcas, que al final todos tenemos un límite, y cuando la incertidumbre está tanto en nuestro entorno, ese límite, antes o después, nos puede llegar a todos. ¿Qué utilizan muchas personas? La preocupación, es decir, la anticipación negativa de que algo va a pasar. Y para mí la preocupación es uno de los grandes errores. Es lo que más nos encontramos que utilizan las personas, pero para mí es uno de los grandes errores, porque por mucho que le des vueltas, que tú creas que dándole vueltas vas a encontrar solución a tu problema, lo que haces en muchas ocasiones es generarte un estrés mayor. Con lo cual hay otros recursos que sí podemos utilizar y que si quieres ahora vamos viendo juntos. Precisamente, ¿cuáles son esos recursos, esas pautas, consejos que podemos aplicar? Pues mira, para mí lo primero es darte cuenta de que sí puedes controlar, sobre lo que sí tienes influencia. Hay muchas cosas que no. Recesión, inflación, macroeconomía, guerra, la pandemia hace unos años. Hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, estas que están fuera de nuestro alcance tenemos que aprender a aceptarlas. Y aceptarlas no significa resignarte. Aceptarlas significa: acepto que existen, pero miro hacia adelante para que en el momento que ya no existan o que hayan reducido su influencia negativa sobre mí, poder estar preparado para salir. Con lo cual, darte cuenta de sobre qué sí eres influencia, y esas pequeñas cosas que muchas veces es el corto plazo, trabajar en ellas, en qué sí puedo hacer yo. A mí hay una frase que me gusta mucho, no se trata de lo que me pasa, sino de lo que yo hago con lo que me pasa, lo que realmente importa. Bueno, pues una de las cosas que sí puedo hacer es tomar influencia sobre esas pequeñas cosas que dependen de mí, ese estado mental, cómo yo me tomo todo esto. Luego, se trata también de tomar conciencia, de identificar cuáles son los disparadores del estrés asociado al miedo a la incertidumbre o a esos temores de los que hablabas. Reconocer cuando la estás sintiendo, darte cuenta de ellas, si puedes incluso anticiparte y permitirte sentir cierta incertidumbre que sea tolerable. El resto, déjala ir. O, si no puedes dejarla ir, cambia tu atención. Uno de los problemas es que estamos todo el rato metidos en la misma información,
acabamos consumiendo demasiada información negativa y esto hace que nuestro foco esté todo el rato en lo mismo y esto nos produzca cada vez más estrés y más ansiedad. Por lo tanto, cambiar la atención a otras cosas nos puede ayudar. Y luego hay una cosa que a mí siempre me gusta, que tiene que ver con mirar el presente, mirar el aquí y ahora, ir paso a paso. Pues no sé qué va a pasar dentro de un año, pero sí sé lo que puedo hacer hoy, esta tarde y mañana por la mañana. Y por último, cuando hablamos de estrés y ansiedad, lo hemos comentado montones de veces en Negocios Televisión. Haz ejercicio, relajación, duerme bien, ten en cuenta lo que comes, tu nutrición, todas estas cosas al final te van a ayudar a tener un equilibrio mental y físico que te va a hacer más fuerte ante cualquier cosa que pudiera pasarte. José Miguel Sánchez, como siempre, muchísimas gracias. Nos quedamos con esas pautas, con esa guía y feliz verano. Nosotros vamos a hacer un parón, seguiremos informando de las últimas horas desde Negocios Televisión, pero la programación habitual se pausa y volveremos en septiembre, así que volvemos para entonces. Disfruta mucho del verano. Cuídate, Marta. Gracias, igualmente.